buenos días, Subodhasana. Very good morning to you. Vamos a hablar de ecología. Os habréis enterado que hace relativamente poco, no sé si de hace unas 2 semanas o 3, hubo un accidente medioambiental en Sri Lanka, cerca de las costas de Colombo. Un barco que transportaba contenedores con material químico, con productos químicos y cosméticos, por lo visto de unas navieras de Singapur, creo que era. Fueron uno de los contenedores, hubo una fuga y fue dejando en el mar, pues sus restos, pasando por Qatar, etcétera. Bueno, y cuando llegué a Sri Lanka, pues es cuando pasó la gran desgracia. Explotó uno de los contenedores, entonces se incendió todo el barco con el peligro de que pudieran explotar el resto de los contenedores. Y la contaminación del agua. Se prohibió a los pescadores que salieran a pescar, ya con la situación que están teniendo, bueno, como en todo el mundo, ¿no?, que económicamente estamos todos sufriendo debido a la pandemia, pues ahí se les sumó pues que ya estos pescadores y otras gentes que se dedican al mar o cerca del mar no pudieran salir a pescar. La costa desde Colombo a Gol, bueno, podía verse llena de peces muertos, tortugas muertas, bueno, un desastre marino increíble, de proporciones increíbles, y plásticos por todas partes, y bueno, pues material contaminante por todas partes. Y con el agravante, cuando se intentó, con la ayuda también, pues creo que fue de equipos de limpieza holandeses, indios, porque Sri Lanka no tenía tampoco el potencial para hacer una limpieza de esta, ni apagar el fuego de estas magnitudes. Cuando ya se descartó el peligro de una explosión de todos los contenedores, que hubiera podido ser realmente algo muy muy grave, lo que se intentó es que llevarse a fondo del mar, es decir, no al fondo del mar, sino lejos de la costa, el barco, ¿no? Pero con la desgracia de que empezó a naufragar, y el barco se ha quedado en el fondo marino, pues con todos los contaminantes. Bueno, esto es una desgracia de grandes proporciones. Entonces, ¿por qué, viendo esto, qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí, no? Con lo que pasó en Galicia, lo que pasa constantemente, ya no solo con las para decir en catalán, con las fuitas, con el escape ¿no?, de productos que son contaminantes para nuestro mar, y los plásticos, todo lo que vamos dejando en el mar. Eso me ha hecho pensar en la ecología en Sri Lanka. Si habéis estado en Sri Lanka, cuando os explican acerca de la cultura que había, de una civilización antigua, en el siglo V a.C., el VI a.C., el IV a.C., es decir, en épocas muy muy remotas, las civilizaciones en Sri Lanka, las civilizaciones antiguas, como ocurría también en otros sitios, pues aprovechaban sus recursos naturales mucho mejor de lo que nosotros lo estamos haciendo. Nosotros hemos ido para atrás, la humanidad en general, y ahora es cuando estamos intentando recuperar, ¿no?, intentando utilizar los recursos naturales. Entonces Sri Lanka, al ser una isla, muchas de las cosas que se aprovechaban en aquella época, ¿no?, que se reciclaba hasta cuando vais a los templos os enseñan las fosas sépticas de los templos de aquella época, ¿no? El siglo III es cuando, antes de Cristo, es cuando se difundió el budismo en Sri Lanka. Entonces pues hubo monasterios budistas con muchos monjes, y ahí pues se reciclaba hasta su pipi. Era increíble, para que luego se pudieran volver a beber, a ser agua potable, o para como regadío, ¿no? Pues llegaban a estos extremos. Entonces podemos ver en Sri Lanka, si vamos aún todavía hoy, como es una sociedad muy muy rural, en los pueblos, cómo los recursos naturales
se siguen utilizando en favor de la población, ¿no? Entonces, habréis visto todas esas cañerías que hay fuera de las casas, que son como de cadenas, para aprovechar el agua. El aprovechamiento del agua es muy importante. Es un país donde hay agua por todas partes, pero es que además la aprovechan y la aprovechan muy bien. Si vais, por ejemplo, a las plantaciones de té, ahí se recicla mucho, podéis ver incluso toda la subida que hay hasta Lipton Seed, que era el mirador que se hizo construir el señor Lipton en su plantación para que sus invitados pudieran ver hasta dónde alcanzaban sus posesiones y podían ver gran parte de una gran parte de Sri Lanka. Toda esa subida a Lipton Seed están grabadas, eso ya lo hicieron los ingleses en aquella época, grabadas y lo conservaron luego los srilankeses, ¿no? Que se quedaron con las plantaciones grabadas todo de frases que son muy eco-friendly, diríamos, ¿no? Y ahí sí se recicla mucho. Entonces diréis, ostras, pero es que yo en Sri Lanka he visto mucha porquería por la calle y hay zonas donde realmente parece que a la gente le importe muy poco, ¿no? Que esté sucio o vivir con las cunetas, por ejemplo, llenas de plásticos y de porquerías y como que no lo ven, ¿no? Y al lado pues igual están haciendo un picnic y tal. Bueno, sí, eso ocurre. Y un día con mis pensamientos sobre este tema, hace muchos años, estaba yo dentro de un autobús y estaba mirando a unos señores que estaban parados esperando pues a otro autobús que viniese y se puso a llover. Y había dos señores. Uno se estaba comiendo un plátano. Entonces, ¿qué hizo después de comerse el plátano? Bueno, pues cuando peló el plátano para írselo a comer, no después de comer, sino antes de comérselo, cuando lo peló, ¿qué hizo con la piel de plátano? La tiró al campo. Bueno, esos son productos orgánicos, esto lo ha hecho toda la gente de campo, en todas partes se hace. Y evidentemente, cuando no es una cantidad de porquería, ¿no? Tiras toda la basura, todo lo orgánico al suelo, pues realmente apesta. Pero si vas tirando como una banana y la tiras al campo, tampoco pasa nada, porque se reabsorbe, no pasa nada. Ese señor la tiró, bueno, bien. Pero es que al lado tenía otro señor que se estaba comiendo no sé qué era exactamente, pero que estaba envuelto en plástico. Y lo mismo que hizo el señor con la piel de banana, hizo el otro señor con el plástico y lo tiró. Y los dos se quedaron tan frescos y tan campantes como su gente alrededor. Entonces yo pensé, ostras, es que la gente, a ver, todos, no en Sri Lanka solo, sino en todo el mundo, necesitamos educación sobre el medio ambiente, sobre la ecología, y aquí tenemos incluso exceso, yo diría, y la gente no aprende. Ahí realmente cada vez hay más, y hay más conciencia, pero también se han introducido en poblaciones muy rurales, hay como una mezcla, ¿no?, de cosas. Entonces todo los productos naturales muchas veces han sido sustituidos o conviven junto con otros que no son tan naturales, y se han introducido los plásticos. Y en Sri Lanka los plásticos han hecho furor, como en todo el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Sri Lanka es muy curioso, incluso las sillas de plástico, bueno, yo es que las odio bastante, ¿no? Pero se utilizan muchísimo, incluso allí hacen como los diseños de las sillas de plástico y de las mesas, es como si fueran de madera, si las miras de lejos parecen madera, es que es plástico, ¿no? Es como un sustituto. Entonces, tras introducir todo esto, es un poco difícil que la gente piense, o sea, no ha habido el proceso de adaptación al plástico, sino que, bueno, me como una banana, la tiro, y ahora como un plástico y lo tiro, porque ha venido y nadie te ha explicado que el plástico es malo y que contamina. Pero lo que sí tienen los srilankeses, y eso es muy bueno, es que aprenden muy rápido, que aman mucho su país y que lo quieren limpio. Vale, entonces diréis, bueno, pues entonces ¿por qué hay tanta porquería? Porque falta educación en lo que sería el medio ambiente. Pero a la que se les reeduca y se les explica, la cosa cambia y se puede ver en ciertas zonas, ¿no? Entonces yo allí, la reflexión viene porque me enfado mucho cuando a veces algunas personas que van a Sri Lanka, del mundo occidental, ven los sitios donde hay pues más porquería y dices, ostras, tendríamos que hacer turismo de limpieza de playas en Sri Lanka, venir nosotros y limpiamos las playas. O critican, ¿no?, cuando ven que hay basura en algún sitio,
O lo mismo ocurre con el maltrato animal, bueno, maltrato, entre comillas, maltrato animal en todas partes, por desgracia, por desgracia. Pero bueno, lo que se hace con los elefantes, no sé qué. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo he visto mucha porquería aquí. Cuando hay un container, a veces hay más porquería fuera del container que dentro. Y no tenemos aquí educación medioambiental por todas partes, que nos sale por las orejas. Y no aprendemos, y no aprendemos. Y queremos ir a otras partes a educar a los demás, pensando, pues ¿por qué no nos quedamos aquí, los educamos aquí, ¿no? Que ahí ya se educan y se educan bien y aprenden mucho más rápido que nosotros. Y luego hay otro tema. Luego la doble moral, ¿no? Hace también relativamente poco, los srilankeses han estado enviando de vuelta a Inglaterra, al Reino Unido, barcos llenos de material contaminante, pero contaminante desde plásticos, no solo plásticos y material de desechos, sino hasta partes de cuerpo humano, ¿no? De los mortuarios, de las morgues, de las cosas manchadas de sangre o lo que sea, todo esto se empaqueta. Los países occidentales, en este caso Inglaterra, Gran Bretaña, pero es que pasa con todos los países occidentales, los empaquetan y diciendo que es material para reciclar, lo mandan a países tipo Sri Lanka y otros países asiáticos. Esto ocurre, no sé si ocurre, debe ocurrir también en África. Lo mandamos ahí y luego criticamos porque hay porquería, pero es que si les llevamos toda la porquería, más porquería que les contamina a unos países que son una belleza. Entonces, a ver, antes de criticar muchas cosas, tenemos que, ¿no? Mira, antes de criticar, mira la paja en tu propio ojo, no mires la del vecino, ¿no? O la viga en tu propio ojo y no deja de criticar la paja en el ojo ajeno. Y un poquito es esto, ¿no? Es ir a curar los males de otros cuando nosotros tenemos quizá el doble, el triple de males. No podemos enseñar nada a nadie. Nos tenemos que enseñar a nosotros mismos dentro de nuestras propias sociedades. Y eso sí, compartir enseñanzas, compartir cosas buenas de unos de otros, porque todos tenemos cosas buenas, pero lo malo dejémoslo en casa y aprendamos a cambiarlo. Pero nosotros mismos, esperemos que otro venga de fuera a enseñarnos cuando en casa tenemos algo peor. Un poquito la reflexión es esta, ¿no? Lo mismo ha pasado aquí, yo qué sé, pues con los galgos en Andalucía, por ejemplo, y ahí se hacen realmente barbaridades. Y luego hay gente que critica a los elefantes que salen en la perajera. Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé. No me voy a posicionar porque para mí, bueno, si eso es maltrato, no es maltrato. Pero bueno, antes de criticarlo, miremos lo que tenemos nosotros en casa y ya se encargarán, porque ahí ya también hay grupos ecológicos y grupos de defensa de los animales que hacen su trabajo y lo hacen bien. Y la gente realmente, os tengo que decir, que aprende mucho más rápido que aquí y que la belleza de su país están muy orgullosos de serlo. Aquí también lo estamos, no digo que no lo estemos, pero a veces lo olvidamos. Y esperamos que limpie el otro, ¿no? Bueno, pues esa es un poquito la reflexión. Recordando, bueno, pues esos paisajes tan paradisíacos que a veces encuentras un poco de porquería. Pero bueno, que para todo tiene una explicación, pero todo tiene un remedio. Lo que no podemos hacer es imponer pensando que somos los más sabios del mundo y tenemos mucho que aprender todos. Bueno, pues con esta reflexión os mando un fuertísimo abrazo y hasta la próxima.